Voces y Contexto, un concepto expansivo. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Voces y Contexto. Los lunes a las 3 de la tarde. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra, tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra, un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Unga, bungolo, bam, bam, bam. Vino un traductor. ¿Qué dijo? Que está muy contento de venir acá. Bueno, que diga el nombre del programa, que es Bote a Tierra. Dígale. Bote a Tierra. ¿Por qué no me dijo? Lo digo en castellano. Bote a Tierra. Mejor programa de fútbol de ascenso. Unga, bungolo. ¡Ah! Tarzán. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. ¡Hey! Dale, oh, dale, nadie nos puede parar. Dale, oh, dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí. ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos. Qué frío que hace aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ni me imagino en el interior. Debe hacer muchísimo fresquete. Pero clima ideal para sumergirse en el fútbol, en los recuerdos, para pensar lo que vamos a hacer mañana, cuando arranque la fecha, por ejemplo, de la Primera la Nacional. lluvia. Bajo la lluvia. Bueno, esperemos que no, y si no, siempre es lindo también abrigarse un poquito e ir a la tribuna a alentar por el equipo de uno. Así que, bueno, vamos a tener un programa realmente muy especial, porque hoy comenzó hace minutitos nada más la Primera B Metropolitana con Excursionistas Urquiza. Ya hay un resultado de un líder más líder que nunca, y tuvimos aquí a Carlito Seriani allí en Devoto. También está jugando Defensores de Cambaceres contra Mercedes, y tenemos muchísimas voces, información, mucho que repasar, y el saludo, claro que sí, para nuestra querida Ayelén Mancilla en la operación y en la puesta al aire. Siempre decimos que si llegamos ahí donde nos estás escuchando, en cualquier lado del mundo, en condiciones, es gracias a todo su talento y todo su conocimiento. O sea que las cartas, documentos a nombre de Ayelén. Recuerden, Mancilla con C. Exacto.
Y también, hablando de C, vamos a presentar al más capo, al que todo lo conoce, Carlito Seriani al mi lado. ¿Cómo andas, Carlito? ¿Todo bien? Gonzalo Quintas, buenas noches. Bueno, y quiero decirle antes sí, de empezar, porque ya tenemos que empezar. ya tenemos con un invitado en línea. Que nosotros parecemos los viejos alfajores, que era mitad blanco, mitad negro. Vos en remera y yo con sobre todo, por poco. Bueno. Pero en cualquier momento... Me saco todo y Ey. quedo en zunga. Ojo que se ve esto. Bueno, vamos Pero de acá para abajo. vamos a meternos en esta entrevista que va a ser verdaderamente un lujo, señoras y señores, porque vamos a hablar con alguien que dejó su huella en el fútbol argentino, dentro de la cancha, pero también fuera de ella, por su lucha, por su amor por el fútbol, por su amor por la vida misma. Hoy es docente, formador de juveniles. En aquel momento un mediocampista talentoso, un delantero exquisito, escurridizos, de esos que jugaban con la cabeza levantada y el corazón en la mano, podemos decir. Surgido en Platense, con paso en la selección argentina, en Boca, en Unión de Santa Fe, en Deportivo Español. Ni que hablar que tuvo a dos de los grandes entrenadores que tuvo la Argentina durante toda su historia. Hablamos de César Luis Menotti y hablamos de Carlos Salvador Vilardo allí en la selección. Y la verdad que es uno de esos gustos que nos damos aquí en Bote a Tierra y que queremos obsequiarles a todos ustedes del otro lado, allí en cada una de sus casas. Julio César Gaona con nosotros. Qué gustazo. Julio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la presentación. Sí, estoy bien, por suerte estoy bien. Bueno, la verdad que mi primera pregunta, pasaron 30 años, más o menos, te retiraste muy temprano, pero habrán pasado 20, 30 años desde que te retiraste, y sin embargo, cuando nosotros avisamos que ibas a charlar con nosotros en la semana, muchos nos dijeron, uy, Chicho, que estaba en Deportivo Español en ese momento, otros que la rompías en Boca, y esto ha pasado, hay quien recordó un autógrafo, e incluso me lo han mostrado, que firmaste alguna vez. ¿Qué se siente tener el cariño después de tanto tiempo, no? En la calle, en los bares, que te recuerden con tanto amor. La verdad que se siente una alegría y bueno, también me parece que ha sido el producto de lo que uno también le ha podido dar a la gente, ¿no? Siempre pensábamos eso, siempre pensaba en estar bien preparado para tratar de regalarle una buena actuación a la gente que nos venía a ver, era de pensar mucho eso, ¿viste? Entonces prepararme de la mejor manera. Y por supuesto que es una alegría que la gente te recuerde y que te recuerde bien, ¿no? ¿Qué recordás de ese primer contacto con la pelota en Platense y en qué momento sentiste que el fútbol era tu camino a seguir? Y recuerdo que fui a probarme a los 12 años y ahí entrenaba, se estaba formando las infantiles de Platense y entrenábamos en el Parque Sarmiento, que por supuesto que no es este Parque Sarmiento de hoy. Eso no tenía ni por ningún lado, había una reja, un alambrado, eso era todo abierto. Ahí llego a los 12 años y bueno, después bastante rápido tuve la suerte de jugar en la reserva de Primera A. Yo tenía 14 años cuando jugué en la reserva de Primera A. Y bueno, un montón de recuerdos y yo creo que bastante rápido me di cuenta qué es lo que quería. Y sabía que lo que yo quería tenía que entrenar, digamos, ¿no? Estar preparado para eso. Qué gustazo. Así que bueno, ya bastante jovencito me di cuenta por ahí creo que más o menos a los 16 ya me di cuenta que tenía que entrenar si quería ser jugador de fútbol, ¿no? Y estaba haciendo un breve recuerdo, tu categoría en Platense fue cualquier cantidad de chicos con futuro impresionante, ¿no?
Sí, tuvimos también esa suerte de tener un técnico muy bueno que fue Enrique Topini, una Oh, gloria, Sí. una gloria Calamar. Y sí, nuestra categoría tuvimos también la suerte de congeniar todos ahí y se los... Yo ya estoy grande, entonces se los voy a decir, ¿viste? Cosa de viejo, pero bueno. Fíjate la categoría que teníamos. Los dos arqueros, uno jugó en primera A, estamos Sí. hablando, ¿no? Uno, teníamos dos arqueros. Uno jugó en la primera A, el otro salió al banco de la primera A. El 4 es Felipe Bellini, el que más partidos tiene en primera A platense. El 2, Cacho Borelli. El 6, el Colorado Arbelo, que jugó 10, 12 años en primera. El número 3, Casale, que jugó en la reserva de primera A. Y el mediocampo era Pavón, upa, Germán de Santo, y de 10 jugaba yo. sí. Después estaba el Tano Leani, Claro. goleador, Sí. goleador si los hay, que también jugó como 10 años el Tano, 12 años. Sí. Maxi Cincunegui Sí. y Alfaro Moreno. Ah, mierda. Farito. Y después después por ejemplo tuvimos dos chicos, 2 o 3, perdón, ¿no? García, que bueno, compartíamos la posición de número 10, García jugó también en la reserva de primera A, Leal jugó en la reserva de primera A, Rodríguez jugó en la reserva de primera A, y después el que estaba después de Cacho Borelli es el Tano Ábalos, que jugó como 14 años en la primera A, Sí. Sí. todo de la misma categoría. Qué barbaridad sacar a todos. Qué grande Tremendo. Topini. Sí, es terrible. Tremendo. Estamos dándonos un gustazo de charlar con Julio Gaona aquí en Bote a Tierra. Lo estás escuchando, Carlitos. Chicho, un gusto. Gracias por salir al aire con nosotros. Qué recuerdos que acabas de dar, pero yo te quería preguntar lo siguiente. El puesto de 10, que no era para cualquiera, porque en esa época tenías que saber jugar al fútbol, porque no era chiquita. Vos agarrás cualquier equipo y el número 10 de esa época era, no sé si el distinto, pero sí el que sabía que la pelota era redonda y así te la entregaba. Es verdad eso, ¿verdad? Sí, tuvimos esos años, fueron gloriosos, ¿viste? Y yo digamos que casi, si querés, como que compartí la última época, los últimos, ponele 5 años, 6 años de esa época. Sí. Pero todos los equipos tenían unos 10 de una categoría tremenda, de selección. Exacto. Y bueno, sí, yo, y bueno, te iba a decir, en Platense estuve bien, jugué bien, estaba feliz y me daba cuenta que podía llegar un poco más, digo, ¿no? Estaba feliz, sabía dónde estaba y yo suelo decir que lo pasé muy bien, ¿viste? La verdad que lo pasé muy bien, gracias a mis compañeros, por supuesto, ¿no? No, gracias a todos. O sea, el fútbol, dicho inclusive por uno de los grandes técnicos que tuviste, que fue Menotti, que era esas mini sociedades que hablaba y salvo el arquero, decía, y hasta por ahí, todos formaban parte de un todo y así salían. Chicho, ¿y el pase a Unión, cómo fue que apareciste en el Tate? Porque yo vuelvo de Colombia. Bueno, ustedes son un poquito más chicos que yo, pero bueno, no importa, se los voy a recordar. Fue un momento bastante feo, el momento más feo de mi vida, que fue cuando nació mi hijo. La madre falleció, Liliana. Entonces cuando yo me vengo de Colombia, porque ella ya estaba enferma, y bueno, al tiempo nace Jonathan, el 1 de agosto, y el 1 de agosto de ese año me compra Unión. Pero primero había estado en tratativas con Newell's, y antes de irme a Colombia, River me quiso comprar, digamos, el mismo día que me compra Colombia. Pero Ajá. bueno, yo me fui a Colombia. Y cuando vuelvo, me compra Unión de Santa Fe. Chicho, y a ver, yo te pongo en una situación en la que si me decís, mirá, no, hablemos de tal cosa, cambiamos de óptica, pero
No, yo no voy a hacer como la conferencia de prensa de hoy que dieron en la TV, no. Claro, viste, como el avestruz, que viste, No, no. cuando viene el tema esconde la cabeza. Chicho, No. a ver, ¿y cómo fue eso? Porque, o sea, no, ¿fue un cimbronazo, fue un terremoto, fue un tsunami? O sea, ¿estuviste sin jugar? ¿Cómo fue ese momento? O esos momentos, Sí, porque el tema no es el momento del deceso, sino después. sí, la verdad que fue muy fuerte, por supuesto, como cualquier persona normal lo puede imaginar. Sí. Pero tuve el apoyo de todos mis compañeros del fútbol argentino. En esa desgracia que tuvimos, a veces recuerdo y charlamos con Jonathan, que ya tiene 40 años. Jonathan. Pucha. Y bueno, entonces le cuento por ahí que recibíamos cartas de todas partes del mundo, solidarizándose, mandándonos saludos, cariños. Así que me sentí mal en todo ese momento, pero también muy cuidado con todos los compañeros que tuve, con todos. Y bueno, después de un tiempo Español me compra y ahí también, por supuesto, con todos los compañeros que me han cuidado, me han ayudado y bueno, yo creo que casi te diría que pasaron 2 años que estaba ahí, que yo me daba cuenta que no estaba jugando como podía jugar, algún partido sí, otro no, pero ya después para mí, fin del 86, principio del 87, yo me di cuenta que ya estaba de nuevo en el fútbol a pleno. Mirá, creo que me acabás de contestar una duda que tenía, porque entre compañeros de trabajo, entre amigos, en la gente del barrio, cuando me preguntaban, che, ¿a quién sacan? Y le dije a Luis Gaona, Chicho, pero escúchame, y todo el mundo, casi todo el mundo, no hubo uno que no te recordase, y te recordaban específicamente en español. Y vos decís, pará, jugó en Boca, pero el tema creo que fue el momento Deportivo Español en tu vida deportiva, ¿no? Sí, ahí fue un buen momento, fue bueno, la verdad que sí, fue bueno el momento, pero yo suelo decir, y bueno, por supuesto que estoy convencido, ¿no? En Platense fue el mejor lugar que jugué. Después mi pensamiento y mi sentir es que no volví a jugar en ese nivel. Ahí jugué de verdad. ¿Sabés, Julio, que hace ya algún tiempito hablamos con Sergio Pantano, un gran jugador de nuestro ascenso, Taller Remedio de Escalada, San Telmo, y excombatiente de Malvinas, y la verdad que tuvo una historia muy dura también en este sentido, en la guerra y demás, compañeros asesinados, un dolor que lógicamente es no solamente en el campo de batalla, sino cuando volvés, dice que el silencio es lo peor que le puede pasar a un excombatiente, ¿no? Porque es cuando recuerda todo. Y alguna vez, esa vez, nos dijo que el fútbol le salvó la vida, porque, bueno, pudo volver a motorizar sus sueños, pudo volver a generar esos sueños que había perdido. En este caso, y a la distancia y sabiendo todo lo que tuviste que vivir, ¿el fútbol también fue una especie de refugio para vos? Sí, por supuesto que sí, y yo creo que para la mayoría de los jugadores de fútbol, porque si yo pienso esto, ¿no? Digo, si uno se pone un poquitito a pensar, la mayoría de los jugadores de fútbol venimos de una clase social, te diría casi media, muy pocos media, y la mayoría de clase baja. Y yo creo que para todos nosotros fue un refugio y bueno, tratar de salir, de mejorar y después con el paso del tiempo tenés que recordar eso, porque vos no recordás de dónde venís, no sabés a dónde vas. Claro. Vamos a aprovechar que tenemos algo que pocos pueden contarnos, ¿no? Alguien que supo ser dirigido por Menotti y por Bilardo.
En un Sí. momento en el cual siempre se dijo, bien argentinos que somos, ¿no? O menotistas o bilardistas, o sos de uno o sos del otro, no hay término medio. ¿Eras un poco así? Es decir, obviamente son dos visiones, dos percepciones del fútbol distintas en muchos aspectos, pero era un poco así. ¿Había cierta antipatía de aquellos que seguían la forma en que jugaban los equipos de Menotti a los de Bilardo y viceversa? ¿O es más una cuestión de la prensa, es más una cuestión tribunera, que nunca llegó a ser eso? Y en ese momento se armó, sí, un revuelo. Yo creo que ellos también por ahí en algún momento como que tenían una pequeña discusión a través de los medios. Y sí, también muchos medios, viste, que incitan o forman una opinión. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar con estos dos genios, tuve la suerte de disfrutarlos, de aprender y de conocer a tantos compañeros que han jugado bien, y yo siempre digo eso, ¿no? Y que me han ayudado a brillar o a jugar bien, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de estar con César Luis, César el Grande, y bueno, con Carlos también. En la última etapa, yo antes de irme a Colombia, estuve los últimos 6 meses del 84 en la selección mayor, y bueno, ya después cuando volví de Colombia, ya estuve prácticamente 2 años sin estar en un buen nivel, digamos, futbolístico, ¿no? Algún partido a la perdida por ahí jugaba bien, pero tuve la suerte de tenerlo a los dos, y los disfruté y me daba cuenta de dónde estaba, y me daba cuenta de lo que aprendía, lo que tenía que seguir mejorando, porque también tenía compañeros muy buenos en Platense. Claro. Claro, claro. Chicho, a ver, mucho se habla, y qué mejor que preguntarte el baboso esto, que la camiseta de Boca pesa 20 kilos, ya solo ponérsela, porque es otra cosa, porque como decía el Toto Lorenzo, es esportivo ganar siempre, porque se prioriza, viste que es el mito popular, no importa si se gana bien, mal, la garra, el fútbol. ¿Y cómo sentiste vos tu paso con una camiseta tan histórica, tan mítica y con una hinchada que está siempre? Y bueno, primero fue una alegría tremenda, porque ya en ese tiempo, digamos, un poco antes de pasar a Boca, yo ya me daba cuenta que estaba bien, que estaba jugando bien, que lo disfrutaba, que había vuelto a jugar bien, no como en Platense, pero había vuelto a jugar bien. Y después, bueno, sí, cuando voy para Boca, inmediatamente que entré, porque una cosa es entrar cuando vas a jugar de visitante, Sí, y otra cosa es entrar cuando vas a firmar un contrato para quedarte en Boca. claro. Así que inmediatamente me di cuenta de dónde estaba, y siempre charlamos con Jonathan, que es el más grande, y con Nicolás, que cuando entré y vi las escaleras y estaba subiendo, pensé cuánto me costó llegar hasta acá. Y yo ya tenía ahí 25 años. Ah, pucha. Yo llegué en 89 a Boca, pero en el año 85, cuando yo vengo de Colombia, cuando aterrizo en Ezeiza, yo me voy directamente a La Candela, porque Boca estaba para llevarme, bueno, para ficharme en Boca, ¿no? Ajá. Y después no se llegó a un arreglo. Yo en ese momento estaba hablando me presentaron a Di Stéfano, estuve con él en La Candela, pero después no se llegó a ningún acuerdo, y es ahí donde me voy a Unión. Y bueno, después cuando vuelvo, claro, desde Boca es una camiseta muy, muy grande, muy pesada, es como ser un jugador de selección. Claro, Tenés, claro. tenés que estar todo el tiempo, ser de selección para estar ahí. Claro, lógico. Fuera de micrófono vos me contaste también una historia tremenda que fue la época de los milicos, como le decimos generalmente. ¿Qué pasó? ¿Podés contarlo? Sí, claro que sí. En el año 77, los militares secuestran a mi hermano, a mi cuñada y a nuestro primer sobrino de la familia.
Y bueno, después de muchos años, tuvimos la suerte que Pablo Javier nos busca, nuestro sobrino. Nosotros también, por supuesto, siempre lo buscamos, siempre lo esperamos. Y en el 2010, si no me equivoco, 2010, por ahí se me confunde un poquito la fecha, en el 2010 Pablo Javier se presentan abuelas, bueno, se hacen los estudios, lo cotejan con nuestros estudios y nos volvimos a encontrar después de 33 años. Y bueno, mi hermano y mi cuñada siguen desaparecidos y nosotros al año siguiente de que los secuestran a ellos, nos secuestran a nosotros, a toda la familia. Y bueno, también, viste, algunas frases me quedan para siempre y queda dando vuelta, digo, nos salvamos de casualidad. Sí, no nos tocaba. No nos asesinaron de casualidad. Esa es más o menos la historia. Mi mamá, por suerte, pudo verlo a su nieto, al primer nieto. Y bueno, ya mamá no está, pero pudo tenerlo de la mano agarradito a Pablo Javier. Qué increíble. Julio, te hago la última de mi parte, agradecerte enormemente esta charla tan linda, tan emotiva, incluso de análisis de nuestro fútbol. En realidad te voy a hacer dos preguntas. La primera es, hoy estás ligado, sos director técnico, pero estás ligado a la formación, formando chicos. ¿En dónde estás trabajando ahora? Estoy ayudando a unos chicos que están en Chacarita. Se armó bueno, a través de amigos y que me venían pidiendo para entrenar con algunos chicos, para mejorarlo, para que no lleguen por ahí con tantas falencias cuando van a probarse a un club. Y bueno, como tengo buena relación con la gente de Chacarita, los conozco, me conocen también, y entonces entreno a unos chicos y yo voy y se los presento, y bueno, por supuesto que ellos toman la decisión. Y después estoy trabajando en la Universidad del Oeste con el equipo de fútbol de la Universidad del Oeste. Y bueno, también estamos bien y lo pasamos bien, los chicos tenemos un buen grupo y bueno, intentan aprender y nosotros intentamos enseñarles. Y más allá de lo futbolístico, ¿no? ¿Qué sentís que es lo más importante para transmitirle a todos esos chicos que te dicen, pucha, me está entrenando Chicho Gaona? Sí, bueno, son un montón de detalles, ¿viste? Y también yo se los comento bastante seguido, que yo soy muy exigente, por esto que te decía recién, uno tiene que pensar en estar a un nivel máximo, y vos querés jugar en primera y tenés que estar en un nivel máximo, y no podés estar distraído, no podés dormir mal, no podés no entrenar, tenés que concentrarte, tenés que ser una buena persona, alimentarte. Son un montón de detalles. Y bueno, yo trato de enseñarles y todos aprendemos un poco, porque también los jugadores te enseñan un poco. Pero bueno, estoy contento porque se ven los progresos y bueno, después no sé si van a jugar en primera, pero ellos mismos también en algún momento cuando vienen al entrenamiento me dicen, Chicho, en el partido me salió esto que estábamos hablando, esto que entrenamos, me acordé de esto y lo hice, me salió bien, y es un montón, ¿viste? Con eso ellos también van aprendiendo que si entrenan, se concentran, lo practican, no solo en el fútbol, después la vida se le va a hacer más fácil. Y Chicho, a ver, vos fuiste un excelso jugador y no lo decís vos, lo digo yo te vi jugar y te vi jugar en varios equipos y siempre en muy buen nivel. Como te dije en la primera pregunta, jugaste en una época en que había muchísimos volantes, pero de muy buen pie. Pero a ver, fuiste un gran jugador, ahora estás, digamos que entrenando o viendo chicos en inferiores. Y lo primero que te quiero... ¿Perdón? Entrenándolos también. Entrenándolos también. Más todavía mi pregunta. Mirá si será un buen jugador, que me la está poniendo en la cabeza en este momento, Chicho, para que haga el gol. La pregunta en redondeo es esta.
¿Cuánto cambió, cuánto ves el cambio de aquellos años 70, 80 en los que vos jugabas a esta 2026 que estamos transitando ahora? Y ha cambiado bastante y me parece que te diría que casi todo ha cambiado, ¿viste? El tema de los entrenamientos, los cuidados, las informaciones, pero también con eso a veces veo como no sé si la palabra es la correcta o no, pero como un deterioro de aquella época, digamos, de los jugadores, digo, que no le prestan tanta atención, por ejemplo, a los que, por ejemplo, ¿con quién vas a jugar? ¿Contra quién? Claro. Y nosotros eso lo sabíamos porque nos gustaba. Claro. Entonces, no sé, me tocaba algún marcador. Y bueno, yo sabía que ese marcador para el lado izquierdo a él le iba a costar. Entonces yo iba más o menos preparado para eso. Entiendo. Y hoy yo veo veo bastante fútbol, también converso, por supuesto, con gente que está trabajando y me parece como que no le dan tanta importancia. Se perdió, perdiste una pelota fuera del área y yo perdí la pelota plata, no puedo dormir más. Pero bueno, son formas de sentirlo. Exacto. Exacto. Y la otra No pregunta... sé si te contesté. Sí, no, está perfecto. Y la otra pregunta que tiene que ver con esto es, uno pagaba entrada para ver un montón de equipos en aquella época. Vos veías a grandes equipos en Platense, en Boca, en River, en Ferro, en Unión o en todos los partidos. Y ahora a mí me parece que es un dolor de ojos. Yo tengo que cubrir fútbol y desde primera C decís, bueno, ¿qué querés? Es la primera C, pero vos vas a cubrir primera y los partidos generalmente no son atractivos. Ya no espero un PSG Bayern Múnich, ¿no? Pero tampoco espero un 1-0, un 0-0. La pelota va para el costado, hay pocas situaciones de gol. Eso cambió mucho también, ¿verdad? Sí, ha cambiado un montón. Y vos sabés que te voy a comentar una jugada que después la conversamos con gente amiga, pero River perdió hace poco con Atlético de Tucumán acá. Sí. Creo que la fecha pasada, no me equivoco. Y hay una jugada, bueno, que la hemos comentado con amigos que han jugado. La jugada, creo que fue así, la jugada del gol recibe el chico por la izquierda del Atlético de Tucumán, zurdo el pibe, zurdo el jugador, pero queda de espalda al arco, contra la línea. Sí. Y él se va a ir para su arco, digamos, para su pierna derecha, amagó, y creo que fue Pesela, si no me equivoco, el que lo va a marcar, pero se adelantó 2-3 metros Pesela. Él le giró al revés, le giró para su pierna favorable, la pierna izquierda, y tiró el centro y vino el gol de... Entonces, yo digo, en otro tiempo, y estoy seguro de esto, en otro tiempo, el jugador, cuando quiere arrancar para su pierna inhábil, yo estoy seguro que en aquella época, bueno, anda para tu pierna inhábil. Claro. No te voy a dar este lugar para meterte acá, para que me tire un centro y para que me gane el partido. Perfecto. Entonces, estos son, viste, unos detalles que esto que te decía hoy, ¿viste? Sí. Tienes que estar ahí concentrado, saber qué te va a hacer ganar, qué es lo que te va a dar, qué es lo que te vas a dar como equipo. Exacto. Mientras estoy hablando con ustedes, le voy a contar una anécdota chiquitita. Sí, obvio. Por favor. En Deportivo Español teníamos 2 delanteros extraordinarios. En el año 87, donde yo les conté que empecé a jugar mejor, uno era el Puma Rodríguez, Claro. que salió goleador del torneo, primera A, Sí. en el Deportivo Español, Sí. goleador del torneo. Creo, si no me equivoco, con 23 goles. Y el segundo delantero que teníamos nosotros era el gallego González, que metió 20 goles. A la miércoles. ¿Qué pasaba con estos dos muchachos? Con estos dos y con varios, ¿no? Con Charly Batista, con Ortega, con Bartelotto, con Correa, con Cariaga. Veníamos un rato antes al entrenamiento y entrenábamos. Después entrenábamos con el profe y después seguíamos entrenando. Entonces, bueno, y el resultado está ahí a la vista y bueno, más o menos jugábamos bien y mejoramos. Sí. Aparte, qué equipazo. En una época que Bien, buen estaba el equipazo, River sí. del Bambino, estaba Boca, Claro. Argentinos Juniors. Sí.
Chicho, teníamos un equipazo. sí, no, era un Sí. equipo, pero aparte todo el mundo lo recuerda, no solo la gente de Español. Chicho, y la última mía, a ver, vos eras muy habilidoso, era difícil marcarte, eh, ahora se cuida un poco más al habilidoso, al haber VAR y todo eso, porque en esa época ligaban cada patadas. Sí, sí, ahora se lo cuida más y bueno, casualmente anoche nos juntamos con la banda de Boca, digamos, en la casa de Caida y Mar, que nos juntamos bastante seguido, por suerte ahí. Y bueno, nada, hablando de esto, ¿viste? Hablando de fútbol y coincidíamos y me fue lo que te estaba por responder, a ver, porque me fui de tema. De las patadas. Sí, estábamos Sí, hablando sí, de los del goles que se Rispidés. hacían en esa época. Claro, claro. Bueno, ahora, bueno, anoche hablábamos de eso y creo que si no fue Simón, fue Rabina. Dice, muchachos, ¿y cuánto valdría Maradona hoy? Ah, Eh, pa, y más sí. bien, Y nosotros todos coincidimos, no tendría precio. obvio, No tiene precio. obvio. Bueno, sí, las patadas que te daban eran asesinas. Sí, sí, Eran pero asesinas. lo lindo es que Diego se levantaba y seguía jugando, no le tenía miedo. ¡Buah! Diego fue el triunfo nuestro, el triunfo Sí. de los humildes. Él nos regaló nuestros sueños. Nosotros veíamos jugar a Diego y parecía que era sencillo. Entonces eso te animaba, porque hace todo fácil este pibe. Sí. Entonces nosotros éramos más chicos y decíamos, bueno, yo quiero jugar como él, y lo copiábamos, y todo el mundo detrás de Diego, y él nos regaló tantas alegrías al pueblo argentino, futbolero. Así que bueno, también un eterno agradecimiento. Siempre lo recuerdo a Diego y siempre pongo en las redes que lo extraño. Y sí, creo que vos desde adentro y desde afuera y todos nosotros desde afuera, porque nos regalaba magia. Sí, una cosa perdón. más. Hoy valdría un montón, pero le faltaría esa personalidad y ese carácter que forjaba en base a las patadas que le daban, ¿no? Sí, pero Por era ahí más sería un potrero. Maradona muy que tiraba muchos chiches, pero le faltaría ese seguime pegando y te la voy a seguir pisando, que hoy no sé si es tan común, ¿no? Puede ser. Chicho, Sí, bueno, puede ser. antes de irnos, porque me voy a olvidar, y viste, no soy un chico, así que aprovecho que se me vino a la memoria, te mando un abrazo gigante, gigante, y me dijo que por favor te lo diga, y te lo voy a decir al aire, Otro grande. Oscar Lerticia. Ah, Cocayo, qué delantero, Dios mío. Qué buen pibe. Sí, Buenazo. sí, sí. Buenazo, sí, Oscarcito. ¿Qué estuvieron en la Buenazo, selección? buenazo. Claro, estuvimos en la selección en el 83. Claro. En el 83. Después nosotros de estar con César, que salimos campeón en los Juegos Odesur acá en Rosario, veníamos de perder una final con Rusia en Acapulco, en ese momento Rusia, y después de los Juegos acá de Rosario, se suma al equipo Oscar de Articia, que teníamos un equipo también tremendo, que se los voy a relatar muy rápido, le voy a dar la formación. Luis Islas reemplaza a Goicochea, que se había ya quedado afuera por edad. Luis Islas, de 4 Fabián Basualdo, de 2 Borelli, de 6 Taylor, de 3 Carlos Enrique, de 8 jugaba yo, de 5 Vanemerac, de 10 el Monito Zárate, adelante jugaba el Turco García, Jorge Luis Luján Gabrich y Oscar Acosta. Y de afuera teníamos a De Sotti, a Derticia, De Sotti, Derticia, Graciani, Barbero. Esos 4 delanteros teníamos afuera. Mirá qué equipo. Qué cuadrazo. Chicho, perdón, ¿viste cuando hay tiempo de descuento? Bueno, en el tiempo de descuento Sí. va mi última pregunta. ¿Pensás ahora que hay VAR que hubieses tenido más, digamos, que vuelo futbolístico? Porque si no, el vuelo te lo pegaban los contrarios cuando te levantaban. Pero vos pensás que hubiese sido otra cosa si hubieras estado ahora, hubieras dicho, pucha, qué lástima no estar ahora, que al primer empujón o patadón de atrás me cobrarían. No tengo una contestación precisa a eso, porque está bien lo que comentó ahí el amigo recién antes de Diego, ¿viste? Diego, Sí. yo creo que igual ha sido lo que fue,
pero por ahí capaz que a nosotros, bueno, por ahí, viste, no sé, nos hubiese acomodado un poco. La verdad que no tengo una contestación para esto, pero sí les quiero decir que me divertí mucho, entendía lo que estaba haciendo, entendía todos los efectos, siempre se la daba un compañero, era muy raro que perdiera la pelota, lo pasé bien. Chicho, te voy a despedir primero yo y después lo dejo a Gonzalo. Yo lo que quiero decirte que vos no sos un campeón en fútbol, sos un campeón de la vida. Te felicito por todo lo hecho, te felicito por ese coraje para salir adelante en momentos muy, pero muy difíciles, muy complicados. Y no te digo buen fin de semana, buen año, te digo una buena vida. Bueno, te agradezco y también yo voy a tomarme la licencia de mandarle millones de besos gigantes a mi nieto, a nuestro nieto. ¡Cumpleaños! Tenemos el primer nieto, Fausto, mandarle un beso gigante a sus papás, a Jonathan, a María, y estamos felices con Rita. Rita es mi esposa, Rita Mantegaza, psicoanalista, y estamos felices con el nieto que tenemos. Qué lindo, Julio. Gracias de corazón por tantos recuerdos, muchos dolorosos, otros brillantes y tan ricos para charlar, estos análisis y reflexión respecto al fútbol. La verdad, más de 30 minutos que tuvimos la posibilidad de compartir en esta charla de café y que seguramente yo lo disfruté. Sí. A rabiar no me imagino nuestros oyentes. Así que gracias de corazón y lo mejor de lo mejor para todo este año. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo grandote. Gracias por acordarse y por llamar. Fuerte Bueno, ¿sabés, Gonzalo? Julio Gaona aquí en Bote a Tierra por Radio Caput. Nosotros hemos hecho miles de notas, miles de reportajes, como vos lo quieras llamar, pero creo que habría que titularlo Alma, Tripa, Corazón, porque es lo que fue. Porque vos fijate todo lo que pasó y sin embargo, como vos bien dijiste, es un cable a tierra el fútbol, pero a través del fútbol o por el fútbol, este hombre surgió no sé si de las cenizas, pero sí desde el horror de perder a su esposa, de perder un hermano y una cuñada en la época negra de la historia argentina. Y bueno, y acá está. Y creo que la moraleja de la nota es, como decía María Elena Walsh, cantar como la cigarra. Y vigente, ¿no? Obvio. Para tantos que lo seguimos recordando ahí con los pantalones cortos. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Y volvemos, dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput.
amanecí allá en Tilcarán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser. Bueno, ¿qué es esto? Estamos escuchando allá en Tilcara, de Iorio. Ah, me sonaba la voz, pero no conocía el tema. Esa voz de Iorio así, que bueno. Sí, pero estaba uno acostumbrado más rockero, Sí, y de repente pero- viene este tema medio folclórico. ¿Viste? Te sorprendí. Me sorprendiste. Es bueno. Pero no es María Rosa Llorio. No, obvio. Vamos con los 180 segundos de la Primera Nacional, ¿te parece? Empezamos ya. ¿Por qué? Bueno, en unos minutitos nada más, San Martín de Tucumán va a jugar su partido contra Banfield por Copa Argentina, 16avos de final. Un San Martín de Tucumán que sufrió varias bajas realmente complicadas en los últimos tiempos, porque a la lesión de Lautaro Obando, una lesión ligamentaria que le impide prácticamente jugar el resto del año, se le suma la de Kevin López, que estaba jugando muy bien el volante lástima. ofensivo, un gol, una asistencia. También se rompió los ligamentos. Y a esto habría que sumarle la lesión, desgarro muscular de Facundo Pons. Afortunadamente, Diego Dielos fue superando un desgarro similar, por lo cual se espera que tenga participación en minutos nada más a partir de las 21:10 contra Banfield. Pero una buena noticia. Mauro Verón vuelve desde Managua, de Nicaragua, y se va a poner a disposición de Andrés Iliana para sumarse entonces qué bueno. a la ofensiva. Vos sabés que por la expulsión de Tisera el fin de semana anterior, Sí. el técnico de San Telmo, estamos hablando de Marcelo Vázquez, va a tener que hacer un cambio, obviamente, sin otra opción. Sí. El que incluiría en el lugar de Tisera sería el volante ofensivo Iritier. Muy bien, muy bien. Y otra vinculado, ¿no? A San Martín de Tucumán, pero en este caso una noticia que beneficia a Gimnasia de Jujuy, porque está todo dado para que vuelvan los visitantes a la Ciudadela este martes, cuando juegue a partir de las 21:10 contra Gimnasia Están cerca, de Jujuy. aparte. Así que, bueno, otra buena noticia para el fútbol argentino, que Exactamente. puede volver los visitantes. Bueno, un rompecabezas para el técnico Alfredo Grelac, de Estudiantes de Caseros, Sí. ya que deberá hacer 3 cambios obligados. Ajá. Albarracín y Camacho fueron expulsados ante Telmo, y Serra fue lesionado, una lesión muscular que también impedirá jugar en el partido de este fin de semana. Y te digo otra cosa más, así Sí. termino mi parte. Sí. Se retrasó 2 horas el encuentro del lunes entre Ferro y Defensores de Belgrano. Ferro, Defensor O sea, de Belgrano. iba a las 5 de la tarde, va a las 19 o a las 7. Y en Ferro una baja muy importante porque Monetti fue Quinto sancionado. Fue en la discusión final, bueno, fue informado y se pierde el partido entonces Sabés ante que baja, ¿no? Defensores de Belgrano. Por el otro lado, siguiendo un momento de muchas roturas de ligamentos, muchas lesiones muy complicadas. En este caso, el chico Mateo Mamani, ex Juventud Antoniana, venía de hacer un gran torneo en el Federal A, se rompió, en este caso, un tercio distal de la clavícula izquierda, pero tiene que ser operado y va a estar algunas semanas sin jugar. Y el que sí se rompió, Franco Vergés, de Atlético Güemes, que tendrá entre 6 y 9 meses de recuperación. Me pregunto a mí mismo Sí. si también no solo la seguidilla de partidos, sino los viajes tan largos. Puede ser el desgaste, el cansancio. Exacto. Tenemos en línea la posibilidad de preguntárselo a alguien que sabe
y muchísimo, ¿no? Porque vamos a continuar en este segmento de Bote a Tierra. Estábamos diciendo que hace unos minutitos nada más Excursionistas y Guay Urquiza dieron su inicio a esta nueva fecha en la primera B metropolitana, la fecha 15. Pero vamos a invitar a esta mesa de café futbolera a un gran amigo de la casa que tenemos, Carlitos. Y justamente hablábamos que Excursionistas intenta recortarle ventaja a los de arriba, Arsenal y a Villa Dálmine. Y ahí está Sportivo Italiano también. Un Sportivo Italiano que cumplió en el día de ayer 71 años. Ah, mirá. Una de las grandes momentos en la vida de este Azzurro fue ese recordado ascenso a la Primera B de 1974. Y este amigo del alma, como diría aquel gran programa de Lito Vitale. Exacto, te iba a decir, de Lito Vitale. Fue un férreo defensor de esa, con voz de mando dentro, fuera de la cancha en ese 1974. Había pasado por Racing, había pasado por Talleres Remedios de Escalada previamente, y esa claridad la mantuvo como director técnico para llegar a ser uno de los técnicos más con mayores pergaminos de nuestro fútbol argentino y del ascenso. Hablamos de Rodolfo de la Pica, que forjó, ¿no?, un poco su historia, un poco de su casa en Sportivo Italiano, como jugador, como director técnico, y qué mejor que saludarlo y preguntarle cómo vivió estos 71 años del Azzurro, con tanta riqueza, ¿no? Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para toda la mesa. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, Sportivo Italiano cumplió 71 años y vos sos, parte de la casa, digo, sos ni siquiera un vecino, sos parte del mobiliario prácticamente porque te aman, porque fuiste director técnico y viste cosas lindas, otras no tanto, y fuiste un gran jugador de ese gran equipo. ¿Cómo viviste estos 71 años? Y bueno, con muchos recuerdos, recuerdo dirigentes que pasaron, grandes dirigentes como Salvador de Antonio, y toda esa gente que fueron los que pusieron el primer ladrillo a lo que es ahora un estadio, a lo que es ahora un club completamente diferente. Así que cada aniversario es un poco eso, la alegría de haber participado, de haber estado mucho tiempo ahí y de haberme formado como persona y como director técnico también. Estaba recordando, ¿no? Yo decía, acá teníamos una discusión interna, Carlitos me decía, no era el volante central de ese equipo, yo decía era el defensor, el zaguero, fuerte, pero de todas formas vos ahora nos aclarás esa duda, pero cuánto del carácter, cuánto de la personalidad de ese Fito joven y férreo, para mí defensor eras, tienen que tener tu equipo. Y bueno, lo que pasa es que el fútbol de antes es muy diferente al de ahora. Yo jugaba como marcador central. Claro, ¿viste? Pero sí, era un fútbol diferente, no era el mismo fútbol que ahora. Ha cambiado bastante, han cambiado las reglas, era por ahí un juego más fuerte que se jugaba. Sí. Y bueno, los campos de juego no estaban como en este momento, la pelota no era la misma. Jugábamos con una pelota que tenía un peso mucho más grande que la que se juega ahora. Ahí han cambiado muchas cosas. Hay una frase, un refrán que dice que antes se jugaba por amor a la camiseta, ¿no? O por amor al fútbol. Sí. Yo esto no sé si ha cambiado, para mí no, porque bueno, cualquier jugador que vos le preguntás ama el fútbol y ama lo que está haciendo y siempre quiso serlo. Pero, ¿en qué sentido sentís que el fútbol de hoy cambió respecto a esa frase tan trillada
y algunos lo consideran correcta. No, lo que pasa es que al cambiar los reglamentos, esta famosa ley Bosman, Sí. que hay ahora en el fútbol, que los jugadores son del club mientras que dure el contrato vigente. Antes eso no existía, antes eras del club siempre. Que renovabas el contrato cada 2 años, pero no es como ahora que termina el contrato y ya sos jugador libre y te puedes ir a otro club. Y eso es un poco lo que está pasando. Los jugadores van de un club a otro, entonces se pierde el sentido de pertenencia. Sí. Es muy difícil que los clubes mantengan muchos años los mismos jugadores, como era antes. Tal es así que uno se acuerda de formaciones de equipos de memoria, sí, cosa que hoy es mucho más difícil. No, es imposible. Estamos hablando, qué gusto nos estamos dando, de charlar con un amigo de la casa, Rodolfo de la Pica, aquí en Bote a Tierra. Carlitos. Fito, buenas noches. Siguiendo con lo que estabas contando vos recién, a ver, también el hecho que el jugador ahora tampoco tiene mucha identificación con un club porque hace 5 partidos bien, tiene un representante y se va a jugar al exterior, sea América o sea, no sé, la primera, un regional de Europa. Entonces también pierde un poco de pertenencia a eso en la cabeza del chico. Buenas noches, ¿cómo estás? Y bien, mira, bien. Hoy es todo un tema porque la economía de los demás países es mucho mejor que la nuestra en lo que se refiere al fútbol y ganan una plata completamente diferente. Entonces los jugadores, los chicos piensan en el futuro, y bueno, y se van muy jóvenes. Claro. Hay jugadores que no han jugado en primera y los han vendido, así que mirá, fíjate vos que antes, claro, para que te vendieran a algún club tenías que jugar en la selección o tenías que jugar 4 o 5 años en un equipo. Sí, es cierto eso. Fito, volviendo a lo de italiano, como estaba bien contando recién Gonzalo y vos en tus contestaciones, esa época, a ver, me parece a mí, siendo vos jugador de italiano de esa época, no tenías localía, o sea, jugabas de local en Atlanta o jugabas de local en otro lado, y creo que eso también condicionaba y hizo más grande a un equipo que jugaba de local en un estadio que no era el propio. Y sí, eso sucedía, pero no solo con nosotros, había varios clubes que no tenían cancha. Claro. Nosotros jugábamos en Estudiantes de Buenos Aires, hemos jugado en Argentinos Juniors, hemos jugado en Platense. Un poco estábamos mutando por todos lados. Esto de tener el estadio, cosa que fue una obra de Salvador de Antonio, hizo que el club pudiera ser local en su casa, y eso está muy bueno. Claro. Claro que sí. Salieron campeones en cancha de colegiales, si mal no recuerdo, ¿no? Claro, eso fue en el año 74. 74. Fue el ascenso a la B, que antes, en esa época no había B nacional, era la C, la B y la A. Claro. Y nosotros ascendimos a la B, que sería la segunda categoría. Tampoco valían 3 puntos el partido ganado, sino 2. Claro, exactamente. Después vino la innovación esta de los 3 puntos y después vino el Nacional, claro, un campeonato que se hizo cada vez más apasionante. ¿Qué equipo, no? Es Enrique Massey, el gran capitán de Italiano, Pollero en el arco, Vargas, Cejas, Cirrincione. Grandes jugadores, grandes personas. Y bueno, lo de Massey hizo 28 goles en un campeonato, cosa que si hoy hubiera hecho 28 goles lo venden a Italia. Más cosa o que menos, no le pasó sí, o a Inglaterra. Se quedó acá. Fito, te quería hacer una consulta. Vos viviste aquella época, empezaste a ser director técnico antes que termine el milenio y ahora seguiste con la parte de dirección técnica. Más allá de todos los cambios, más allá que el fútbol es otro, no hay punteros, el 9, recién hablaste de un 9 que hizo 20 y pico de goles, que en este momento no pasa. Tanto es el cambio, y por lo menos visualmente, hay muchos, pero muchísimos partidos aburridos.
¿Qué pasa? ¿Que es porque los jugadores más o menos buenos van afuera? ¿Es porque los técnicos dicen, pucha, si pierdo 2 partidos seguidos ya tecleo? ¿Por qué? Porque esto, por lo menos en el fútbol argentino, que antes eran tan ricos ver un partido de cualquier categoría. Mira, yo creo que es un poco de todo. En lo que se refiere al juego, yo soy un convencido de que se terminó el potrero, se terminaron los jugadores. Antes el jugador era mucho más rico en técnica, tenía condiciones naturales que las experimentaba en esos lugares, en el potrero, el hecho de estar jugando al fútbol permanentemente. Hoy eso ha cambiado, hoy no se ven tantos jugadores habilidosos, no se ven jugadores que gambeteen. Y bueno, y además se mejoró la marca hoy ha mejorado mucho, los defensores ahora tienen sobre el rival, ven videos, ya de alguna manera contrarrestan lo bueno que hace el otro. Entonces se hace trabado el equipo complicado. Y lo que decís vos tiene algo también que influye, pero en el momento que están jugando los partidos, lo que menos pensás es que, bueno, que si perdés te van a echar. Así que es una consecuencia, pero es verdad que hay un poquito de todo. La verdad que vos sos un entrenador que particularmente extraño dentro de alguno de los clubes, de los equipos de nuestro fútbol. Ojalá pronto tengamos la posibilidad de volverte a ver. Porque además, entre otras cosas, los entrenadores no tienen que ser solamente buenos estrategas e impecables en el trabajo futbolístico, sino también formadores, ¿no? Tienen que dejar algo en esos chicos que en muchos casos son uno de los pocos conocimientos en formación, digamos, que pueden llegar a tener, intelectuales en muchos casos. Te pregunto, ¿cuánto de entrenador y cuánto en porcentaje, ¿no? De un 100%, ¿cuánto considerás que cuánto de entrenador y cuánto de maestro tiene que tener un director técnico y a veces hasta de padre, dependiendo también cada uno de los planteles que les toca dirigir? Sí, yo creo que uno empieza como entrenador y a medida que va pasando el tiempo, con los años se vuelve un maestro porque tenés más experiencia. Pero yo la verdad que tengo una gran satisfacción de encontrarme con jugadores de hace 10, 20 años y de que se crucen, de que me den un abrazo, que me agradezcan, que he sido muy bueno con ellos. Algunos me hacen broma de que son mis hijos. Así que yo creo que eso es la mejor recompensa que te puede dar el fútbol. Después se gana, se pierde, el fútbol a veces no es tan justo como tendría que ser, pero verdaderamente yo creo eso, creo que uno se vuelve maestro con el paso de los años. Fito, yo vivo en Caballito, barrio Pregunta futbolero. Obligada, ¿no? Pregunta obligada, y es más, el Recuerdo. Club Marquesiana, que está ahí en la calle de Paysandú, me dijeron, preguntale, así que primero el afecto, el cariño de toda la gente de Ferro. Dicen que tuvieron un gran torneo y que por esas leyes que hay a veces ridículas en el fútbol, el que es primero y saca 4 o 5 puntos al segundo, no sale campeón, va a un cuadrangular, en ese cuadrangular no sube. Pero ¿qué te dejó esa campaña en Ferro? Que fue muy buena. Ferro llegó al cuadrangular 4 fechas o 3 antes, y bueno, no se dio porque no se dio, pero mucha gente recuerda a ese equipo de Ferro. ¿Qué recuerdo tenés de aquel año? Sí, en lo deportivo, la injusticia de haber salido campeón del torneo y jugar la final y ganáramos un partido cada uno, y porque el otro hizo un gol más que nosotros, ascendió y era el equipo que estaba octavo en el campeonato. Eso claro. Me pareció en lo deportivo una injusticia. Y después como club maravilloso, tengo todavía relación con algunos dirigentes de Ferro de ese momento. La verdad que es un club que a mí me atrapó el corazón. Es un club que yo quiero mucho, y nunca descuento de que algún día puedo volver.
Te quería hacer una pregunta que también nos hizo un oyente nuestro, y me dice, primero que le mando un saludo muy grande a Fito, que también estuvo en San Telmo, me dice él, este muchacho es hincha de San Telmo, y me dice, a ver, para mí es una injusticia que Rodolfo Fito de la Pica no haya podido dirigir primera. ¿Qué te deja ese concepto? ¿Qué te deja esa idea? Porque realmente lo que me dice mi amigo Carlos es lo que pensamos mucho. Bueno, se dieron las cosas así. Yo dirigí, yo estaba en Racing Sí, y dirigí en forma interina, la primera en el año 93, 7 partidos, y en el año 94 otros 7 partidos. Ahí dirigí primera. Y la verdad que dirigir primera es una sensación hermosa. Pero bueno, después la vida me llevó para el ascenso y ahí me instalé. Yo dirigí 15 clubes desde que empecé hasta ahora. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de todo el mundo. Cuando voy a una cancha viene a saludarme. Y eso es un orgullo muy grande para mí. claro. ¿Sentís que alguna vez lo hemos hablado con varios colegas, entrenadores? Recuerdo rápidamente a Gustavo Colioni, pero Walter Ota también. Y muchos nos decían, es complicado que un director técnico del ascenso pueda llegar a primera división. Primero porque es un ecosistema, un universo de entrenadores de primera división que generalmente dirigen. Y por el otro lado, me dice, se forma como un cuello de botella. Es decir, si no salís campeón en la Primera Nacional, es difícil que llegues. ¿Lo sentís un poquito así? ¿Sentís que para un técnico vinculado al Nacional y vinculado al ascenso, le es un poco más difícil llegar a esa Primera División? Sí, igual de cualquier manera ha cambiado, porque ahora hay entrenadores como Rondina, que empezó en el ascenso, dirigió primera, Martínez, también que empezó en el ascenso, dirigió primera, y debe haber algún otro más por ahí que también empezaron en el ascenso y dirigieron primera, tuvieron la gran chance. Orsi Gómez también. Claro. Así que antes se daba menos, ahora la cosa está más abierta. Sí. Fito, a ver, ¿qué mejor que vos para contestarme esta pregunta? Se usa mucho ahora, es más, hoy me tocó ir a cubrir en la C, la Madrid y Atlas, pero se usa mucho, no el pase largo, sino el arquero a los centrales o a los laterales salir jugando, lo que implica en todas las categorías muchos goles en el propio arco porque salen jugando mal, porque por ahí capaz que se opta por darle la pelota al jugador que por ahí menos sabe. A ver, ¿qué opinás de esa nueva temática? Porque a nivel personal pienso que, podés darle la pelota a un defensor o a alguien que sepa con la pelota en los pies, pero si se la das a uno para que la reviente arriba, ¿no es mejor que la reviente el arquero? Sí, yo creo que no es lo mismo si uno tiene jugadores bien dotados y tiene una cancha donde la pelota no pica mal y se puede jugar bien, que si tiene jugadores que no son tan dotados y el riesgo sería mucho más grande. Así que depende mucho de los jugadores que uno cuente. Si los jugadores están bien dotados, es una buena manera de salir. Pero si los jugadores no están bien dotados, si las canchas no son muy buenas, y hay canchas que son chiquitas y es muy fácil para el rival apretarte, claro, a veces es contraproducente y terminás haciéndote gol en contra. Fede Montenegro, hincha de Defensores de Belgrano, obviamente hablamos de toda de gran parte de tu carrera y nos faltaba de Defensores de Belgrano, donde viviste tantas cosas importantes. Te agradece, nos saluda, te agradece tantos años haciendo grande al Dragón con campañas, muchas de ellas inolvidables, y nos pregunta ¿qué te dejó ese paso por DF? Defensores, una cosa maravillosa. La verdad que tuve 7 años en el club y hoy casualmente estuve en el club porque fui a visitar ahí a un amigo que tengo ahí.
Y bueno, estuvimos charlando y yo cuando veo la cancha, cuando veo todo eso, la verdad que me emociona porque he pasado muy lindos momentos. Y he pasado lindos momentos no solo cuando ganábamos, sino cuando las cosas a veces no salían bien. Siempre la gente estuvo de apoyo, siempre estuvo, la verdad, dándome muestras de cariño. Así que es un club que me ha dejado muy buenos recuerdos en mi carrera. Fito, hablando de Defensores, mi memoria me va a traicionar o no, por eso recurro a vos. Hablamos de una injusticia con Ferro. Bueno, hablemos de otra injusticia con Defensores cuando fue, no sé si estabas vos de técnico el año que jugó un repechaje, empató los 2 partidos y no pudo subir. Sí, eso fue en Independiente Rivadavia de Mendoza. Exacto. Estabas vos de técnico. Claro, estaba yo. Empatamos los 2 partidos y bueno, en ese tiempo el equipo que estaba en el Nacional se quedaba en el Nacional con el empate. Exacto. No había desempate. Exacto. Pero fue una campaña terrible. Fue una campaña maravillosa. Terrible, terrible, es cierto eso. Rodolfo, gracias, mil gracias por acompañarnos. Queríamos hacerles este regalo a los hinchas de Sportivo Italiano, que te aman. La última de mi parte es esto. Hablamos de Sportivo Italiano, hablamos de su gente, hablamos de ese torneo que viviste, entre otras tantas cosas que viviste. Quiero que me definas al club, si puede ser, al club y su gente con una palabra y por qué, para regalárselos, entregárselos en paquetito y con moño en este día, en estas horas importantes que pasaron, hablando por ayer, ¿no? Bueno, es un club que ha tenido 2 etapas. La primera etapa con mucho esfuerzo, sin poder jugar en su cancha. Y la segunda etapa, bueno, con un estadio. Yo felicito a los dirigentes de este momento porque están haciendo bien las cosas y hoy tienen un estadio maravilloso, cancha de césped sintético, están trabajando bien y bueno, eso es importante para el club. Pero el club en sí está más allá de los dirigentes, de todo. El club encierra un lema como es el de la casa propia, y después los dirigentes, los técnicos, los jugadores, los hinchas, todos estamos de paso. Pero el club, el cariño por el club no va a dejar nunca de ser. Fito, te despido primero yo, después lo dejo a Gonza. Agradecerte no solo esta nota, sino todo lo que hiciste en el fútbol y lo que harás. Espero verte pronto cubriendo un partido y vos del otro lado del campo como técnico, porque técnicos como vos se engalanan porque sabés mucho y porque parece ser, por lo menos por los resultados, que te entienden rápido porque hubo campañones en muchos equipos que vos dirigiste. Así que toda la suerte del mundo y esperamos pronto verte otra vez con lo que era antes el buzo con la D y la T. Bueno, le agradezco mucho. Y sí, estamos en eso, tenemos algunas conversaciones, esperemos llegar a algún acuerdo. Así que ojalá nos veamos y bueno, yo le mando saludos para todos y un abrazo y gracias porque a través de ustedes que hacen un gran programa, podemos comunicarnos con la gente y la gente nos conoce un poquito más. Así que el agradecido soy yo. Gracias de corazón, Rodolfo. Ojalá tengamos la posibilidad de informarlo prontamente, el tenerte nuevamente con nosotros dirigiendo en el fútbol de todos los sábados, lo que era en algún momento todos los sábados, ahora es toda la semana, todos los días. Una vez que arrancás no tenés vacaciones. Un fuerte abrazo y gracias de corazón por acompañarnos siempre. No, gracias a ustedes y que tengan una buena vida. Saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Vos sabés que quería decir unas palabras antes de ir al corte, porque hablamos del Fito técnico, hablamos del Fito, esa simbiosis con el Sportivo Italiano, y quería decir algo sobre lo que dijo él del Sportivo Italiano. Yo era un pibe y vivíamos muy cerca de la cancha de Ferro, y tanto mi papá como mi tío, socios de Ferro, íbamos a ver los sábados a Italiano, porque el ascenso era los sábados, señores.
y los domingos era primera. Íbamos a ver a Italiano, que jugaba de local en la cancha de Ferro, la vieja cancha de madera, estadio repleto. Sí. No sabés la gente que llevaba la colectividad italiana como la española. De ese equipo, que después jugó en la cancha de Huracán, que después jugó en la cancha de Platense, en la cancha de Atlanta, a este presente, más allá de la categoría que sea, pero con un estadio propio. Tiene la casa. Lo más importante que pueda tener una persona y lo más importante que pueda tener un club. Y eso ya es aplaudirlo. Con iluminación, con un césped hermoso, con 2 tribunas grandes, que en este momento no albergan visitantes, pero que los podrían albergar porque entran, porque llevaron. Yo he visto partidos italianos con los Andes, con la Ferrer, que no son hinchadas chiquitas. Estaba lleno, pero había lugares, y eso creo que es lo más importante que se le puede pedir a un club. E historia, ¿no? Muchísima Obvio. historia. Hablábamos de Masey y hablamos de alguna vez hemos publicado en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, aquella vez en la que Batistuta fue parte de Sportivo Italiano. En algún momento por ahí podemos volver a recuperarlo. Mi memoria, viste, Sí. absolutamente enferma. Creo que tengo que hacer terapia de grupo, o sea, un grupo de psicólogos me va a atender, pero... Un cuerpo técnico. Un cuerpo técnico. Italiano fue uno de los primeros equipos del ascenso argentino, Sí. que tuvo un jugador brasileño que jugó en la selección de Brasil, se llamaba Yaburu. Sí. Allá por los años 65, 66, se cansó de esa época, los goleadores hacían 20, 30 goles por campeonato. Bueno, Italiano hasta en eso innovó. Y lo hemos recordado en un Mitos y Leyendas también. ¿Cómo? Recuerdo. ¿Te acordás? ¿Qué memoria también la ¿Viste? tuya? Parece que es epidémico lo mío. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Y volvemos, dale. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir.
Estamos al aire. Volvimos Y con hace un frío. temazo de Los Piojos. Y en este Con razón caso me picaba todo. te picaba porque vamos a poner la cabeza. Nos dejamos la cabellera larga en este me hagas momento para hablar de la Primera B Metropolitana y estos 180 segundos de la Primera B. Sí. Arrancamos con estos 75 minutos de partido de Excursionistas contra Urquiza. ¿Cómo va? 0-0. ¿Quién hizo el primer 0? No lo sabemos, pero en algún momento nos lo dirán. Pero lo importante pasa no solamente por Excursionistas, sino porque Villa Dálmine y Arsenal están teniendo la posibilidad de seguir sacando ventaja Codo a en el codo. caso que mañana Villa Dálmine o el domingo Arsenal ganen. En el caso de Villa Dálmine, logró salir justamente contra Excursionistas de un empate que parecía clavado, terminó ganando y en este caso, este sábado a las 18 va a tener la posibilidad de apretar los dientes y estirar su racha actual de 11 partidos sin caer. Ah, bueno. Lleva 11 partidos sin caer el Viola. Sábado entonces a las 18 en el Carlos Sacán. Recordemos que Julián Beligoy va a ser el referí. Bueno, vos sabés que Gabriel Torres, que es el director técnico de Real Pilar, va a tener que meter mano en el primer equipo, ya que fue expulsado en el último encuentro Morén. Ajá. En realidad, me parece que sabés quién también no va a poder jugar, Blanco, que se retiró con una molestia muscular y será probado hasta último momento para ver si podrá ser de la partida. Pero Morén ya no va a poder jugar por lo menos una fecha de suspensión. Bueno, por el otro lado, Argentino de Merlo va a jugar contra Liniers Sí. mañana sábado a las 15:30 horas. Una academia que venía muy bien y sin embargo empezó a perder hombres en ofensiva. Sufrió la lesión de Escarnato, de Maldonado, muchas bajas. Sumó 2 puntos solamente de los últimos 15 jugados. El último fue el 3 de abril ante Ituzaingó. Y ahora ante Liniers va a sufrir varias bajas. Una de ellas, la de su volante central y símbolo en este caso, uno de los mejores jugadores en este momento. Hablamos de Nahuel Sica, que fue sancionado con 3 fechas de suspensión, por lo cual no va a poder estar. Ezequiel Cohen, que en algunos momentos fue el capitán del equipo, sufrió una lesión y Diego Ursino alcanzó el límite de amonestaciones, así que Argentino de Merlo deberá justamente, tras igualar ante Real Pilar, como mencionabas, va a tener que rearmarse como un rompecabezas, ¿no? Vos nombraste hace segundos a 2 equipos que se van a enfrentar este fin de semana. Sí. A Dálmine y a Ituzaingó. Bueno, en Ituzaingó no va a poder jugar el jugador Massa, que fue expulsado en la última fecha ante Comunicaciones. Entonces va a tener que ser reemplazado. El tema es que su suplente, que se llama Falcón, también está lesionado. Así que va o improvisar con otro jugador en ese puesto de medio campo o subir desde las inferiores a algún jugador en el puesto de ellos. Perfecto, y la última y fuera de programa, como decían los Lelutier, La Ferrere, esto nos pasan. La Ferrere continúa la venta de entradas para el partido de mañana a las 3:30 de la tarde contra San Martín de Bursaco. Recordemos, en su sede social de 10 a 13 van a poder conseguir su entrada, sino también en horario Luque 6118 de 10 a 12. En este caso, recordemos que los valores son la general de 27.000 pesos, jubilados 13.000, menores 7.000, la platea 40.000 pesos y la platea socios 10.000. 40.000 pesos 40.000 pesos primera la vez. platea general, exactamente. Bueno, dicho esto, entonces vamos a meternos, si te parece, en un segmento que es muy especial porque en otros momentos, cuando esto no tenía imagen, decíamos, traemos una caja,
del siglo XVII, esas que hacen cuando hablan. Sí. Bueno, pero esto no deja de ser radio, porque adentro de esta caja imaginaria que tenemos aquí, tipo Pandora, puedes encontrar cualquier cosa, y encontramos cualquier cosa en materia de curiosidades del fútbol argentino y del ascenso. Y en el caso de hoy vamos a meternos en un tópico muy curioso, que es el de las suspensiones de los partidos. En el Federal A, Germinal Alvarado, se armó el tole-tole, hubo una agresión al árbitro, se suspendió el partido faltando segundos nada más. Bueno, finalmente Alvarado perdió el partido, Germinal terminó el partido como estaba, con el triunfo de Germinal, pero hay multa, hay polémica y demás. Pero esto llevó a que hablemos de partidos suspendidos en forma curiosa, muchos de ellos, a lo largo de la historia del fútbol argentino. Y en el primer caso vamos a hablarles del... A ver, nos vamos a remontar a esta imagen que ustedes están viendo en este preciso momento en el canal de YouTube. Ustedes van a ver al planetario y ven un lindo dibujo de gente jugando con pantalones casi largos y camisas, ¿no? Arremangadas. Sí, señor. Porque nos vamos a ir al año 1867. Te fuiste un poco lejos. 1867... Ninguno de nosotros ni peinaba cana siquiera. Ni mis viejos. Nadie. Se trata de la primera suspensión en la historia del fútbol argentino. A ver, no la sé. Pero también el primer partido que cerca de suspenderse debió jugarse con menos jugadores por una suerte de paro de jugadores. A ver, año 1867. Bartolomé Mitre iba a ser reelegido como presidente un año después. En la Argentina estaban los primeros jóvenes ingleses amantes del fútbol y organizaron el primer partido de fútbol. ¿Qué dijeron? Medio en inglés, medio en castellano. Hagamos el partido el 25 de mayo, que es feriado. Ninguno labura, dijeron. Bueno, ¿dónde jugamos? Y ahí, vamos, ahí por la zona de la Ribera, ¿te parece? Que hay lindo aroma. Bueno. Era una zona inundable en ese momento. Primero, una intensa lluvia de ese 25 de mayo, como siempre, provocó la primera suspensión en la historia de nuestro fútbol. Se inundó todo, ya no quedaba lugar donde picar la pelota. Las cosas que tenemos del 25 de mayo de 1810 estaban con paraguas también. Sí, y dijeron, bueno, se juntaron todos y dijeron, ¿qué otro feriado hay? Bueno, los chicos se juntaron y dijeron, vamos a aguantar un mes para despuntar el vicio. El 20 de junio, Día de la Bandera, vamos a juntarnos, pero no ya en La Boca. Vamos a juntarnos en el Buenos Aires Cricket Club. Bueno, se fueron para arriba. Hoy se asienta allí el planetario. Bueno, los muchachos se juntaron a las 12:30 y estaba día soleado esta vez. Todo parecía andar sobre ruedas, pero ahí llegó el primer reclamo y paro de jugadores de la historia, señoras y señores, en nuestro fútbol argentino. Varios de los jugadores que se habían comprometido a participar abandonaron a último momento. ¿Por qué? Por la cantidad de público que se agolpaba para ver el partido. Los mató la timidez, no salieron al campo. ¿Qué jugadores tímidos? La timidez no ayudaba, entonces... por lo cual, bueno, tuvieron que jugar con menos jugadores, ¿no? Los atuendos tampoco ayudaban demasiado. Saco, sombrero para poder perseguir la pelota con tranquilidad no les servía. Bueno, los documentos de la época dirán que el partido duró 2 horas y los jugadores no se diferenciaban por la camiseta como ocurre hoy, o ocurrió ya a partir del siglo XX. ¿Saben ustedes, queridos oyentes, sabés, Carlitos, cómo se diferenciaban? No sé. Por el color de las boinas. Blancas de un lado, rojas del otro. Entonces cuando había un córner decían boinas tarde. Sí. O boy short. Bueno, ganó el equipo de las boinas coloradas 4-0. Los apellidos de los goleadores nos llegan gracias a los cronistas de esa época. Tomás Hogg, el capitán, Tomás Barlow Smith, William Forrester, James Wensley Bond.
Y otros que ¿Será el jugaban... pariente de James? Puede ser, James Bond, Norman Harry Smith y John Ramsbotham, algunos de los que jugaban para las boinas coloradas. Vos fijate, ¿no? La cosa de ingleses, ¿no? Sí, o sea, no hay obvio. un apellido criollo ni por broma. Y los boinas blancas no pudieron meter ningún gol, pero terminaron aplaudiendo cada conquista del rival, del adversario. Mirá qué bien. Y dijimos boinas blancas y boinas rojas. ¿A qué te hace acordar? Y mirá, los radicales son boinas blancas. Bueno, mucho antes, pero sí, no vamos a estaba principios. Alfonsín todavía. A principios de 1900, quizás un poquito antes. 30 años después de 1867. Sí. 30 años después, 1897, los exalumnos del Buenos Aires English High School. Mirá vos qué bien que pronunciás. Formaron un equipo que llamaron Alumni. ¡Ah! Y como ya sabemos, fue el gran campeón, multicampeón del fútbol argentino, y que tenían el colorado y el blanco. Mirá vos. Simbólico razón. de esa primera vez, ¿no? Qué buen dato. Ese recuerdo de ese primer partido entonces suspendido en forma doble, aunque la segunda vez con menos jugadores terminaron jugando, pero 2 horas y terminó sí, metiéndole. Un poco denso. Bueno, ¿qué me contarías a vos? Yo me voy a venir más acá, Ajá. porque el partido que voy a contar lo presencié, lo viví, lo sufrí. La suspensión no se debió a lluvia, no se debió a que no se veían las camisetas o los colores de los clubes. La suspensión se ocurrió de la forma más delirante y curiosa habida y por haber. A ver. Final de un torneo que otorgaba un puesto para el Nacional B. Estamos hablando de la Primera B Metropolitana. Ganador de un torneo contra el ganador del otro. Partido jugado en cancha de Racing de Avellaneda, sí, entre Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown. Bueno, el partido se jugó, el que ganaba subía, la hinchada de Almirante Brown estaba arriba, lo que es era la visitante ahora en Racing, en esa época en Racing. La hinchada de Estudiantes de Buenos Aires estaba en la tribuna donde generalmente se ponían cuando ya la parte de arriba de Racing estaba cerrada los visitantes, la que da a Cordero. Sí. Y la hinchada de Brown, vos me vas a decir, ¿por qué la hinchada de Brown si estaba arriba? Porque era la época que estaban separados y se odiaban. Estaba contra el arco que da a lo que sería el Hospital Fiorito. Bueno, sí. Empieza el partido, a los 15 minutos de juego, penal para Almirante Brown. Sí. Lo van a patear en el arco donde estaba la hinchada de Brown. Y ahí se suspende el partido. Ah. Me vas a decir, los hinchas de Estudiantes hicieron lío. No, los hinchas de Estudiantes no hicieron ningún lío. Los líos lo hicieron los de la tribuna de arriba de Brown, atacando a los que estaban abajo. Empezaron primero con piedras. Sí. Cuando se acabaron las piedras pasaron a aparecer palos. Cuando se acabaron los palos, de la tribuna de arriba, créanmelo porque lo viví, tiraron con un puesto de panchos. No, un puesto de panchos. Un puesto de panchos de arriba cayó para abajo. Obviamente que los jugadores fueron toda la miércoles, encabezados por el árbitro, afuera. Y todos los periodistas que estábamos dentro de la cancha dijimos, sálvese quien pueda, ¿dónde nos metemos? Porque volaban piedras para todos lados. ¿Qué hizo el señor que está contando esta anécdota? ¿Qué hizo? Me puso entre medio de las marineritas, que eran las porristas de Almirante Brown. Fue el único sector del campo donde no voló, pero no una piedra, no voló, no sé, ni una miguita de pan, obviamente. Hay que cuidar a las chicas del club. El partido, para terminar el delirio, se terminó 3 días después, si mal no recuerdo, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo empezó ese partido suspendido? ¿Cómo? Con el penal que tenía que patear el jugador de Brown y que de última fue el gol que le dio a Brown el ascenso. Mirá. Lo que pasa que por el despelote que armó la gente de Brown, Almirante Brown ascendió, pero le quitaron 20 puntos. El técnico en el Nacional B era nada más ni nada menos que el infalible Blas Armando Yunta,
que en una conferencia de prensa nos hizo estallar de la risa porque dijo, así con esa voz que tiene Junta, bueno, pero es que si a nosotros no nos sacaban los 20 puntos, nosotros estábamos jugando el año que viene con Boca y con Vélez tirándole piedra a lo de Vélez. O sea, paz y amor. Bueno, hablábamos recién de Almirante Brown, yo voy a hablar del clásico rival, Deportivo Morón. Pero en este caso, también para seguir con el rojo y el blanco, con esta curiosa historia, Deportivo Morón, Los Andes, como protagonista. Apa. Vamos a remontarnos en este caso al año 1976. No pudo jugarse el Morón, Los Andes, y todos empezaron a mirar, ¿qué está pasando? Que Eduardo Melidoni, el árbitro, y sus colaboradores no vinieron a la cancha. Bueno, a media hora del inicio, ante la ausencia de los jueces, los presidentes de ambas instituciones, hablamos de don Francisco Urbano, su cancha tiene su nombre en homenaje, Carlos Guillén fue a la comisaría de Morón a ver qué pasaba. Bueno, al llegar, a quienes vieron, como están viendo en pantalla, a la terna arbitral en la sala de guardia. Y el árbitro les dijo a los directivos que hacía 2 horas que estaban ahí, y el comisario Petrucci le dijo, el partido no podrá jugarse porque no tengo agentes para custodiar a los árbitros hasta el estadio. Ah, bueno. Es que con esto de la subversión, la gente de la Brigada Aérea nos pide refuerzos para hacer los operativos y no me quedó ningún muchacho. ¿Y qué pasó? Recordemos que sucedió en el año 1976, uno de los periodos más oscuros en nuestra historia, pero bueno, no deja de ser un hecho verídico curioso, ¿no? Y curioso. Finalmente se terminó jugando otro día, ¿no? Pero es para destacar. Y otra de las cuestiones, y con esto nos vamos a la pausa, otro partido suspendido muy curioso, tiene a Chacarita de protagonista. ¡Qué raro, Chacarita! Sí. Vamos a hablar del ascenso de Chacarita a la entonces B en 1981. Sucedió un 7 de noviembre, cuando le ganó al CADU a Defensores Unidos de Zárate, se alzó con el subcampeonato y acompañó a Lanús en el ascenso. Recordemos que los dos estuvieron en la primera C y compartieron ese año. Claro, totalmente. Esa formación tenía a Miguel Rivera en el arco, Luis Abramovich, Omar Santorelli, Osvaldo Ingrao, José Díaz en la defensa, Juan Martínez, Alfredo Gómez y Enrique Borelli, como hemos charlado el último programa, y adelante Gustavo Potro Echanis, Carlos Berlinguer y Miguel Benítez. Bueno, la cuestión, ese ascenso ocurrió, a ver, por ejemplo, una de las curiosidades fue un 9-0 de Chacarita. Sí. A Defensores de Cambaceres en Ensenada en la fecha 12. Pero ese partido, precisamente, debía jugarse en cancha de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Había sido suspendido en 2 oportunidades. Primero, por una lluvia. Y después, ¿qué pasó? Le dijeron, se va a jugar en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Perfecto, nos juntamos. No me acuerdo si había sido un martes o demás. Pero ¿qué pasó? Llegaron los hinchas, llegaron los futbolistas, llegaron los árbitros y nadie pudo entrar porque la cancha estaba cerrada. No le dijeron que había que jugarse. Se olvidaron de avisarle a la gente del Lobo para que abrieran las puertas y encendieran las luces y todo lo que necesitaran. Nadie les comunicó, así que se tuvo que reprogramar por segunda vez el partido para jugar contra Defensores de Cambaceres. Se jugó entonces a la semana siguiente. ¿Puedo contar una cortita? Sí, dale. Resulta que se jugaba una semifinal para el torneo nacional. Uno de los semifinalistas era San Martín de Tucumán. Sí. El otro semifinalista era Douglas High de Pergamino. El primer partido había ganado Douglas 1-0 y todo el mundo decía, bueno, en Tucumán, en la Ciudadela, le pasamos por arriba. Bueno, el árbitro que venía de Buenos Aires fue a la comisaría de la zona para que lo llevasen hasta el estadio, con las camionetas. Ahí dejó el coche.
Iban llegando para el estadio, la cancha de San Martín está adentro, siempre lo dijimos, Sí. adentro de un mercado. Pero el tema es que la llegada, y más 15 años atrás, era medio problemática, calles de tierra, mucha gente en el camino porque se cortaba la calle y la gente iba pasando. Y el árbitro, que no me acuerdo si era Sí. Goicoechea, empezó a mirar por la ventanilla espejada del coche policial y veía que mucha gente iba con facones. Y el que no iba con facones iba con armas blancas. Tranquilo. Entonces hizo parar el móvil policial y le dijo al jefe del operativo que estaba adelante, pare. Escúcheme una cosa, yo no puedo ir a dirigir un partido cuando la gente que va a entrar a la cancha entra con facones. O se lo sacan antes de entrar. No, dice, todo tranquilo, acá todo tranquilo. No, pero ¿cómo? Yo empiezo a dirigir un partido con toda la gente con facones, con armas blancas. El policía se dio vuelta, le tocó así la mano como te tocó a vos y le dijo, mire, señor Cochea, esto es tranquilo. Acá los partidos nunca terminan mal. Acá los árbitros nunca cobran penal en contra de nuestro equipo. Acá los equipos visitantes nunca ganan, ni ¿Entendió? festejan. Entonces, ¿qué hizo? ¿Fui claro? Le dijo, no puedo dirigir este partido. Adujo descompostura entre da la vuelta de AFA y todo eso. El partido se jugó 2 semanas después. Obviamente igual ganó San Martín de Tucumán, pero ya no con ese árbitro. No sé por qué me lo suponía. ¿Hacemos un bote tierra? Sí, el último. Y volvemos, dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Continuamos en Bote a Tierra. Estamos en la recta final, pero hubo partido y hoy se jugó un partido que me vas a comentar entre La Madrid y Atlas en General Devoto. La Madrid, Atlas en Devoto. Mira, muy cortito el comentario porque el partido no amerita mucho. Fue dinámico, pero los arcos estuvieron, digamos que de adorno. 3 situaciones de gol para cada uno. Y ya de haber visto varias veces a la Madrid, llego a una conclusión. La Madrid pega en el momento justo y después se sabe defender bien. Es más, Atlas tuvo más situaciones de gol con el partido 0-0 que en el partido 0-1. Le ganó bien, con lo justo, en una jugada media extraña, un entrevero dentro del área. Los jugadores de Atlas pidieron primero offside, que no sé, pudo haber sido de la oposición mía, no lo vi. Empujón, la cuestión es que, bueno, la Madrid facturó, ganar 1-0 o 5-0 da lo mismo, lo que significa que Lanús los mira todo desde la Madrid los mira todo desde arriba. Se están preparando para el fin de semana que viene con uñas y dientes tipo sable, porque es el clásico contra JJ Urquiza. Y si hay algo que distingue a la Madrid son un equipo solidario.
corren los 90 minutos, corren los suplentes, y eso hace que empiece a ser un equipo difícil. Por el otro lado, vamos a decir que Defensores de Cambaceres ganó, entonces consiguió su cuarto triunfo, le derrotó a Mercedes por 2-1, gol, cuando no, de Rodolfo Fernández a los 49 minutos. Todos los goles llegaron apenas comenzaba el segundo tiempo. Santiago Calvo en contra iba a convertir ese empate transitorio, pero Alan Meschini a los 59 minutos, antes de los 15 minutos ya había 3 goles, terminó dándole ese triunfo a Cambaceres que le permite entonces alcanzar la tercera posición de su zona. Así que una campaña ascendente de Defensores de Belgrano. Por el otro, decirles que Fénix Deportivo Español se iba a jugar el sábado, finalmente se va a terminar jugando el lunes a las 3:30 de la tarde en cancha de Deportivo Merlo. Así que en día hábil. Otra vez Español. Otra vez. Y finalmente decirles también que Luján consiguió su primer triunfo contra Muñiz en la era Matías Pérez Bianchi. El partido contra Cañuelas se reprogramó, se va a jugar finalmente el domingo a las 15:30 horas. Preocupante el presente de Muñiz, cuarta derrota al hilo y se va complicando, ¿no? Además es uno de los pocos equipos que aún no logró ganar en todo el año. Por ahora puede mantener esto, desgraciadamente el fútbol argentino es muy difícil, por lo cual a la vez es loable que continúe el profe Insaurralde en el banco de suplentes, porque sobre todo además viene de grandes campañas, ¿no? Obvio. Y desde hace mucho tiempo. Así que bueno, esto por un lado, entonces en la primera C. Y vamos a aclararles también que terminó Excursionistas en la primera B metropolitana. ¿Cómo salió? 0-0 finalmente con Urquiza. ¿Pudo haber perdido? Claro que sí, porque Nicolás Rodríguez, el arquero del Villero, le tapó un penal a Enzo Díaz a los 24 minutos de juego. Bueno. Por el otro lado, y nos vamos a la última pausa, San Martín de Tucumán, 44 minutos, va empatando por los 16avos de final de la Copa Argentina contra Banfield, 0-0. Ah, bueno. O sea que el partido de esta semana del Nacional pasa martes, miércoles. Al martes, exactamente a las 21:30. Perfecto. Y con hinchas visitantes. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno. Estamos en el aire y eso que hace frío. Y en la recta final, ya son las 22 horas y vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. Bueno, si empiezo yo, a mis hijos, que no sé si nos están escuchando, pero deben estar en algún lado, obviamente, a toda la gente de Marquesiana, a toda la gente del Hospital Posada, a nuestros amigos de que reabrieron de ahí, de la esquina de Neuquén y Espinosa, encabezados por el amigazo evangelista, a la el viejo Buzón, a la gente de la parada de diarios de Gaona, obviamente no podemos no nombrarlo, a Carlos del Furgón, oyente que ya es de la casa, ¿viste? Y a toda la gente que nos escucha semana a semana y que nos saluda, nos felicita, nos da sus opiniones, compartidas o no, pero es muy importante que lo hagan porque nos sentimos acompañados. Y vamos creciendo con ellos, ¿no? Exactamente. Y también a Ayelén, un abrazo pero gigante a divina, Ayelén. claro. Volvemos siempre loca y ella siempre de taquito, otra que Maradona, ¿no? Una mezcla de Maradona y Messi.
Y pero también linda. a Graciela, Victorio, Inés, a la pequeña y a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes aquí en cada bote a tierra, aunque llueva, nieve o truene. Vamos a dedicar especialmente, sí, señor, ¿no? Este programa. Queríamos dedicárselo a una hermosa persona, una adorable persona. Un lujo tenerla como amiga, tenerla como parte de la familia, como le digo siempre. Andrea Llamas, esto es para vos, esto es para tu mamá, que va a estar siempre con vos, y un agradecimiento grande por estar siempre ahí, un beso gigante y toda la fuerza del mundo. Y nos vamos a ir entonces con este recuerdo, pero con linda tónica, ¿no? Porque ¿qué es lo que más gusta en el fútbol? Y el gol. El gol. Y los festejos. Claro. Cuando y secuestran los festejos, mujeres. ¿qué sucede? Bueno, pero uno de los grandes, a ver, ¿cómo podemos decir? Celebradores, ¿no? De goles. Es Nicolás Alonso. Tal vez no le suene, tal vez sí. Un delantero muy potente que hace un tiempito, ahora le perdí un poco el rumbo, pero que se cansó de meter goles en Altos Hornos Zapla. Ah, bueno. Y dejó festejos increíbles que son una locura. Vamos a verlo usando a un compañero de metralleta. Agarró el grandote, agarró a uno al 10 o al 3, viste que son los más flaquitos y chiquitos, lo agarró de Bueno, ese es solo uno de los que tenemos guardados y que pudimos recopilar para este final de programa. Antes de pasarlo, quería también un abrazo muy grande a la familia de Roque Abayay, un excelso número 9 de la época de oro de Huracán, con Houseman, Brindisi, él, Babington y La Rosa. ¡Qué goleador! Un goleador de la hostia, jugó en la selección, jugó en Independiente, y me hiciste acordar ahora de una anécdota muy curiosa de Abayay, jugando en Independiente, en la época en que la Copa Libertadores la jugaba nada más que los campeones. Independiente venía de salir campeón de América, Boca había sido campeón de acá y tuvieron que jugar un partido para ver quién pasaba de ronda. Abayay hizo un gol, corrió para la tribuna, resbaló en el terraplén y se cayó al pozo. ¡No! Salió todo mojado gritando el gol, casi ahogado porque el pozo es más o menos 1,5 metros de agua. Un ahogo de gol, un desahogo. Nos vamos a ir entonces con el señor Alonso, Nicolás Alonso, y este abrazo a la distancia a todos ustedes. Hasta el próximo viernes. El viernes que viene, Chenich. Venimos. Chau, buen fin de semana, que descansen. Nos volvemos a cruzar el viernes que viene. Chau. Era cuestión de esperar, Se mató. La idea era sacar la cabeza por las ramas, como pedí disculpas, perdón al club que le rompí 2 ramas, no era mi intención, no, pero se no aguantó y me caí. ¿Sí? Bueno, eso es, digamos, un goleador de peso, se puede decir entonces. Sí, y pido de nuevo disculpas al club. Por fin logró el ansiado gol. Sí, como te dije el otro día, no me desespero, juego para el equipo, tuve la oportunidad de otra vez 2 pases gol, eso es lo importante y bueno, laburando siempre llega y bueno, hoy llegué muy contento, ¿no? Porque más allá de lo otro, vengo a hacer gol y nada, feliz. ¿Qué le quería decir a la barra usted al final del partido? La metralleta, la practicamos la semana, le dije. Con ustedes, Mariani. Buena bocha para Solís, si puedo cantar el segundo, ahí está. Llega Alonso, que sí, que gol. ¡Gol! De Altos Hornos Zapla. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867